Buenos días, yo soy Víctor Hoyos, gerente comercial y operativo de Infórmese, y muy contento de verlos a ustedes acá, de saber que toda esta gente está aquí con nosotros, darle las gracias por venir, a Dios que los ha traído hasta acá, y contarles un poquito sobre el contexto de este lanzamiento de SPSS versión 28. Estoy acá con mi amigo Mauricio Mora, quien es el Offering Manager de SPSS en nuestra compañía. Y para poderles dar un contexto inicial, creo que es importante que nos situemos todos un poco en lo que está sucediendo con el mundo de los datos. Todas las personas que estamos acá, estoy seguro, están siendo afectadas de una u otra manera por el manejo que estamos dando a los datos, por la aceleración que está teniendo, por el cambio de concepción que están teniendo y sobre todo por la valorización que están teniendo. Escuchábamos hablar anteriormente de que los datos eran oro y que realmente era el nuevo oro de las organizaciones. Hemos escuchado hablar de muchas tendencias y realmente la última que estamos viendo y con la cual queremos empezar esta presentación está relacionada con la descripción que hace IDC, y es que los datos ya no son ni como el petróleo ni como el oro, sino como el agua, accesibles, limpios y disponibles donde se necesiten. Esto creo que es importante para comenzar nuestra discusión porque marca qué tan masivos son esos datos, qué tan transparentes son, qué tanto deben fluir y qué tanto o qué tan poco los estamos manejando para que puedan fluir como el agua por todas partes. Y la analogía con el agua es muy poderosa. Sin embargo, hay un problema con esto. Estas descripciones todas son muy sexy. Se habla de que los datos son oro, que son petróleo, que son agua, y todo eso suena muy bonito. Lo que pasa es que hay un problema, y es que si nosotros no analizamos esos datos, no podemos sacar su potencial. Es decir, que el agua como tal no tiene la fuerza del agua si no la tengo en una represa, si no la canalizo, si no la utilizo, si no la manipulo en el buen sentido de la palabra. Pero en últimas, sin la analítica, los datos no son información, son solo datos. Entonces, tenemos aquí en el grupo muchos científicos de datos cuyo trabajo es precisamente añadir valor a esos datos a partir de la información. Pero esta ciencia de datos se mueve muy rápido. La analítica descriptiva no es suficiente. Describir lo que ya pasó y mirar por el retrovisor claramente no es suficiente. La analítica predictiva de mirar hacia adelante también se está quedando corta. Estamos pasando a la analítica prescriptiva, cognitiva. Requerimos movernos más rápido y para eso estamos acá en Infórmese. Estamos aquí para ayudarles a todos nuestros socios analíticos a que puedan extraer ese valor a través de la analítica, que puedan liberar esos datos y poderlos mover dentro de la organización en la que están. Esto va desde pymes hasta empresas multinacionales gigantes. Esto va desde pocos datos hasta muchos datos y como ustedes saben, igual o mejor que yo, hay muchísimas diferentes herramientas, repositorios de data para poder manejar esto, pero lo importante es saber, digamos, los datos que tengo, en qué tipo de repositorio están mejor, con qué herramienta los analizo mejor, si es una herramienta abierta, si es una herramienta cerrada, si estamos en nube, si estamos on-premise. Y una de las ventajas que nos va a explicar Mauricio con respecto al SPSS versión 28 es que ha ido evolucionando con esto y pues vamos en su versión 28 en la que vamos a ver todas las posibilidades que tiene de combinarse con temas de open source. Como ustedes, algunos de pronto vieron en la semana analítica, esto no se trata de el uno o el otro, esto no se trata de nube o tierra, esto se trata de entender y combinar las cosas según se requiere. Y para eso estamos acá en el día de hoy, entendiendo cómo se combinan estas cosas para poderlas hacer. Antes de comenzar ya en propiedad, darle gracias, ya vamos 75 personas conectadas, contentos de que estén acá. En el día de hoy vamos a estar haciendo dos cosas aparte de esta presentación y es darles acceso durante 30 días a esta versión 28 para que puedan trabajar con ella. Vamos a tener también un pequeño combo
de capacitaciones hasta de 3 horas, para que ustedes se puedan familiarizar y hagan, por así decirlo, un test drive. Hemos venido avanzando con estas versiones y va a ser bien importante seguirlo haciendo. Tendremos una encuesta para poder saber sus comentarios. Y realmente, pues extraer este valor de los datos requiere 2 cosas, y son las 2 cosas a las que nos dedicamos en Infórmese. Estamos aquí apoyando compañías en Latinoamérica desde hace ya casi 30 años. En septiembre del 92 fuimos constituidos y realmente Dios nos ha dado el privilegio de poder apoyarlos en México, Perú, Ecuador, Colombia, algunos proyectos en Centroamérica, Bolivia, Venezuela, y realmente nos caracterizamos por 4 cosas: nuestro compromiso, nuestra flexibilidad, nuestra confiabilidad y nuestra adaptabilidad. Esto es algo que hemos venido desarrollando con el tiempo, y a pesar de que SPSS fue el producto que nos vio nacer, para poder ser un socio analítico necesitamos ser agnósticos y entender que hay una herramienta muy buena que funciona muy bien en ciertas características, hay otras en otras características, y no casarse con ninguna. Eso es la flexibilidad y la adaptabilidad de la que estamos hablando. Nuestros clientes, que son ustedes, trabajan a veces en on-premise, trabajan a veces en la nube, a veces necesitan combinar el open source con plataformas y herramientas, y esto es parte de lo que debemos estar haciendo. Esta adaptabilidad también nos ha llevado a unos nuevos ofrecimientos que les voy a mencionar en un momento, pero están relacionados con las capacidades analíticas de sus organizaciones. Muchas empresas están teniendo científicos de datos, equipos de analítica, de BI, mucho más robustos que antes, pero tienen unos retos nuevos con estas personas, y ahí también les podemos ayudar. Entonces, como les estoy diciendo, esto básicamente significa que aportamos valor de 2 maneras. La primera es desplegar la analítica, es decir, hacer que la analítica suceda, lo que se llama We Make Analytics Happen. Realmente, cuando miramos los temas de moda y la analítica y el valor, etcétera, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces la data, bueno, y ustedes también conocen esto, la data no está así como tan lista para ser utilizada, puede no estar estructurada, puede estar en diferentes fuentes, puede haber repeticiones, puede haber tantas cosas para poder empezar a preparar esta data, que comienza desde ahí y termina en la visualización, pasando por la infraestructura, y todo este despliegue que nosotros hacemos realmente es un proceso que llamamos el Analytical Journey, y vamos a entrar en detalle en un segundo. Y de todas maneras, para ir ambientando, la segunda cosa que hacemos es el desarrollo de competencias y de capacidades analíticas. Algunos de ustedes habrán escuchado hablar de lo que son las capacidades organizacionales, los Organizational Capabilities de Peter Senge, que es un concepto bastante antiguo, pero que sigue teniendo vigencia. Está basado en las personas, los procesos, las estructuras, la información, para poder hacer que suceda. En los últimos, yo diría, 5 años, hemos visto que nuestros clientes contratan muchísimas personas, gran cantidad de científicos de datos en la carrera de moda. Estamos en un proceso donde hay muchísima demanda, pero estas personas tienen que estar canalizadas en sus equipos. Las organizaciones están cambiando y los equipos de analítica, de BI, normalmente vienen personas que venían de TI, personas que manejaban servicio al cliente, personas que estaban en investigación de mercados, y esta evolución debe ir acompañada por un proceso de crecimiento como competidor analítico, porque yo soy tan bueno como mi capacidad para explotar esa data. Y en este momento no estamos pensando en eso, solamente contratamos al científico de datos, empezamos a echar código y tenemos que preocuparnos por construirlas. ¿Cómo funciona en Infórmese la primera parte, que es nuestro despliegue analítico? Todo comienza por un problema de negocio. Si nosotros pensamos en los datos solamente por los datos y pensamos que los datos son el fin, pues se nos olvida para qué son.
muchas veces nos sucede que nos enamoramos de la data, nos enamoramos de la estadística que sacamos de la data, pero si esa data no está contribuyendo a un objetivo de negocio, es paisaje. Somos muy asertivos en confrontar a nuestros clientes para que nos digan para qué lo quiere, para qué lo quiere, para qué lo quiere. Todos nuestros vendedores están siendo entrenados en preguntar para qué. Y esto es crítico porque si no entendemos el problema de negocio, no vamos a saber cuál es el problema analítico para resolver ese problema de negocio. Los invitamos a que en sus áreas, en sus compañías, ustedes puedan también entender muy bien cuál es el problema de negocio que se va a resolver, porque tal vez el análisis que nos piden no es el adecuado. Tenemos que empezar por entender esto muy bien y obviamente que cuando tengo el problema analítico, necesito saber qué técnica analítica voy a utilizar, descriptiva, prescriptiva, predictiva, cognitiva, si voy a usar Machine Learning, qué tipo de cosas voy a utilizar, si voy a hacer Machine Learning, si voy a trabajar por hipótesis, pero realmente este proceso requiere esta secuencia y nos aseguramos en informes de que tengas este rigor y esta secuencia para que no nos suceda como nos ha sucedido en muchos casos que obtuvimos unos análisis pero no resolvían el problema original. Pareciera muy obvio, pero no siempre está conectado. Entonces, este es un siguiente punto y obviamente las herramientas analíticas. En el día de hoy, pues vamos a hablar de una herramienta analítica muy poderosa que es SPSS, pero sabemos que hay diferentes herramientas según las situaciones en las que estamos. Muchas veces cuando se habla de open source, se asume que es la panacea, pero resulta que estamos dependiendo de librerías, no siempre va a haber librerías y va a haber, digamos, limitaciones en unas y otras, va a haber costos ocultos. Entonces también nuestro trabajo en Infórmese es saber cuál es la herramienta que mejor te conviene para tu técnica, para tu problema analítico y tu problema de negocio. Y por último, pues esto va montado sobre una infraestructura analítica. Esta infraestructura analítica también va a requerir que se adapte a tu organización en cuanto a requisitos de nube, en cuanto a requisitos de ETL, en cuanto a requisitos de seguridad. Y para todo esto que ustedes ven acá, trabajamos con un ecosistema de aliados, desde ciberseguridad hasta bases de datos, hasta servidores, etcétera, para poder ofrecer soluciones de despliegue analítico. Entonces, un cliente nos puede decir, necesito la última versión de este PSS, sí señor, con mucho gusto se le tiene, o puede necesitar aumentar sus ventas, tener problemas de deserción, estar buscando resolver problemas de fraude, etcétera, y para eso tenemos casos de uso en diferentes sectores. Aquí está la lista de todos los componentes, no me voy a detener tanto en esta, pero pues como podemos ver va todo el acompañamiento desde lo que es gobierno de datos, entendimiento del problema de negocio, conocimiento de herramientas, manejo de aliados y pues la modalidad, pues la que ustedes necesitan. Porque el cliente también necesita a veces tener personas en su propia organización, trabajar por alcance, por bolsa de horas, un proyecto de consultoría completo. Esto va cambiando, esto va variando y nosotros también. Entonces, esta parte es, digamos, la analítica pura y dura, enmarcada dentro de sus negocios y como veremos ahora, liderados por Mauricio, pues con una herramienta poderosa, la cual es SPSS, pero dentro de un marco integral. Trabajamos y hemos trabajado con empresas de servicios públicos, de consumo masivo, sector financiero, gobierno, académico, el retail, el comercio, la salud, porque sabemos que la analítica y los datos se aplican en cualquier sector indistintamente, empresas grandes y empresas pequeñas, y realmente, pues, como les decía, esta es una presentación muy breve de Infórmense, pero tenemos casos de uso en cada sector para los interesados que nos puedan preguntar lo que se necesite. Y ya para terminar y darle la palabra a Mauricio, contarles un poco de este nuevo tema, el tema de las capacidades analíticas. Una cosa es que yo use los datos para monitorear mi negocio, para poder saber cómo voy, que esto es pura descriptiva y ustedes seguramente lo saben mejor que yo. Otra cosa es que
esta información la vuelva insight, que lo optimice, que lo monetice y que lo transforme. La analítica permite transformar el negocio. Ahí sí empezamos a hablar del poder de los datos, ahí empezamos a hablar de lo que se puede hacer. Mientras que las máquinas nos desplacen, todavía agregamos valor en estos procesos y realmente esto es un camino que las empresas deben hacer de manera sistemática. ¿Cómo lo hacemos en Infórmese? Con un camino que llamamos las 4 Ds. Las 4 Ds corresponden a descubrimiento, discovery, donde podemos aplicar un índice de madurez analítica, es entender dónde estás tú como empresa en el uso de la analítica a nivel de unas dimensiones que son personas, procesos, tecnología y datos que vamos a ver. Y realmente, pues, esto hace que podamos tener un punto de partida. Me comenta Mercadeo que ya tenemos 120 personas. Vamos muy bien. Bienvenidos los que se han venido incorporando. Este puntaje inicial del Discovery o de nuestro índice de madurez analítica va complementado por un proceso de Deep Dive. El Deep Dive es meternos en las entrañas de tu organización, entender las capacidades de tu gente, evaluar a tus científicos de datos, hacerles pruebas, exámenes, assessments, entender los mapas de procesos analíticos que existen, hacer inventarios de tecnologías analíticas, cruzarlo contra tu estrategia y darte un diagnóstico. Esto luego va complementado por un diseño de un plan para que te puedas convertir en un mejor competidor analítico. Y por último, el despliegue, es decir, acompañarte en que esto suceda. Esta línea de negocio es nueva. ¿Y de dónde parte? Parte de la respuesta que obtenemos de nuestros clientes, que es: yo ya lo tengo todo. Yo ya estoy haciendo open source. Yo ya tengo científicos de datos. Yo ya, mejor dicho, estoy graduado. Resulta que hay tantas cosas en estos procesos de personas, tecnología, datos, que vemos la necesidad de aportar valor ahí, de hacer preguntas sobre su gobierno de datos, sobre los liabilities que tienen con el manejo de la información, sobre la formación de sus equipos que contrataron en un momento dado por la premura y para poderlos llevar en todo este proceso, porque no se trata solamente de contratar y de tener una solución temporal, se trata de emprender un camino hacia la transformación digital a través de la analítica, donde es un protagonista. Entonces, pues esto es lo que hacemos en Infórmese. Si tienen alguna pregunta, encantado. Entonces vamos a abrir el espacio para preguntas sobre lo que estamos haciendo en Infórmese. Pues aquí hay una cantidad de logos que, como ustedes saben, toda compañía se presenta con muchos logos, no somos la excepción, pero sí contarles que más que logos son socios analíticos para nosotros. Realmente buscamos resolver los problemas o ayudar a resolver los problemas de nuestros clientes. Y bueno, pendiente por preguntas, Tatiana o quien esté moderando, quedo pendiente. Muy bien. Parece ser que no hay preguntas. Entonces, de mi parte, pues no es más y pues darle la bienvenida a este espacio, pasarle la palabra a Mauricio Mora, quien es nuestro Offering Manager. Mauricio está en la Ciudad de México, un experto en el tema de CPSS. En muy buenas manos los dejo. Adelante, Mauricio. Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentran? Voy a compartir mi pantalla un segundo mientras... Ya la estamos viendo, Mauricio. Listo, muchas gracias. Y voy a proyectar. Listo. Bueno, cualquier duda que tengan, si quieren la pueden ir colocando en el chat. Voy a estar intentando estar pendiente, entonces lo podemos ir trabajando sobre la marcha.
Continuando un poco con lo que nos contaba Víctor, vamos a ver cómo nosotros ayudamos a la transformación en las organizaciones con esta parte de analítica. Nos vamos a centrar en dos herramientas. Quiero mostrarles rápidamente dos soluciones que tenemos con IBM, que son Statistic y Modeler. Les quiero aprovechar para recordarles que tienen en la parte superior derecha un banner rojo que nos está diciendo que hagan clic para responder la encuesta. Y que en esta encuesta también está habilitada la alternativa para que coloquen si les interesa la licencia, que como Víctor les contaba y yo les recuerdo, tienen 30 días donde la pueden utilizar, entonces puede ser una opción muy interesante para que trabajen y viene acompañada con una capacitación de más o menos 3 horas para que pues se orienten y puedan trabajarla. Y también contarles que mañana vamos a tener una charla donde vamos a hablar un poco más centrado de las novedades sobre estas herramientas. Por si quieren asistir, es a la misma hora. Entonces, conforme les parezca o si les parece interesante, lo pueden profundizar un poco más allá. Bueno, cuando vemos ese tipo de información o dónde tenemos que trabajar, básicamente intentamos utilizar toda la información que tengan, todas las fuentes, todos los orígenes que podamos tener. Estamos hablando de información transaccional, algunas ya están físicas, otras son virtuales. Tenemos frecuencia de visita a compras, tenemos información que puede venir de encuestas, procesos internos, integración con canales digitales. Básicamente lo que intentamos es aprovechar toda esta información que tengamos. Muchas veces tenemos, por ejemplo, los audios de las llamadas. Hacemos el proceso de convertir ese audio a texto y ese texto hacerle procesos de minería de texto para poderlo convertir en variables y poderlo utilizar en este tipo de procedimientos. Hacemos reconocimiento de imágenes para poderlo trabajar. Entonces, básicamente, la idea es que donde tengan la información es importante utilizarla. Hace un rato Víctor les decía, y esa frase a mí me gusta mucho del IDC, de que estos dos se vuelven como el agua, pero hay que, como ya les estaban contando, poderlos trabajar, poderlos mirar, poderlos operar. Entonces es importante como que lo podamos ver de esta forma. Estamos con presencia en Latinoamérica, como creo que ya muchos de algunos de ustedes saben, y básicamente lo que intentamos hacer en esta parte de la transformación de nuestro proceso es poder resolver problemas, enfocarnos en trabajar, entender este comportamiento. Muchos de nuestros procesos se basan o siempre los utilizamos con algo que llamamos la metodología CRIPS, para los que ya la conozcan por ahí. Y siempre nos intentamos enfocar en esta parte, en resolver el problema, en entender qué es lo que necesita nuestro cliente para poderlo atacar, para poder orientar hacia ese lado. Mirar que podamos tomar decisiones acertadas en lo que estamos haciendo y darle una mejora significativa en el proceso analítico que estemos haciendo, porque necesitamos obviamente generar un diferenciador. Cuando hablamos de herramientas como IBM SPSS, Statistical Modeler, hay un montón de razones. Yo quiero centrarme aquí en 5 que me parecen que pueden ser cruciales o importantes a la hora de trabajarlo. Y es, por un lado, como Víctor ya les estaba contando, nos integramos con código abierto, entonces no hay que pensar en que si es uno o el otro, creo que el complemento es mucho más cómodo, lo vamos a ver ahorita con un detalle de cómo funcionan las herramientas. No me voy a salir a la parte de código abierto, pero sí sobre nuestras herramientas y se van a dar cuenta de la facilidad que hay para trabajarlas. Es muy amigable, es muy rápido y muchas veces tiempos que te pueden tardar en R, en Python, varias horas de programación en SPSS ya están y con un par de clics lo tengo configurado. Entonces, yo creo que una buena forma de trabajo es poder aprovechar lo bueno de cada mundo y optimizarlo y tener como esa herramienta o esa estrategia, esa forma de trabajo que te permita sacarlo mejor. Vamos a tener un amplio conjunto de instrumentos estadísticos. Vamos a ver que hay regresiones, hay árboles, hay pruebas de hipótesis. Podemos ir tan riguroso en la estadística como queramos, procedimientos de machine learning, procedimientos de inteligencia artificial en algunos casos, o ver cómo podemos ir jugando, ir aumentando en alguna de las herramientas. Entonces, hay un amplio conjunto para trabajar. La idea es pues poderle a nuestros científicos de datos empoderarlos en la data y de esa manera es algo muy común en la que podemos trabajarlo. Podemos tener estadísticas muy potentes o muy sencillas, como les contaba, y algo que vamos a ver es que la interfaz es muy amigable. Ambas herramientas tienen una interfaz muy, muy amigable. Hay una que es mucho más amigable, mucho más sencilla de trabajar, que es Modeler.
estadística es también muy amigable, pero vamos a ver un poco las diferencias con calma, sino que me voy adelantando para ir contando un par de cosas. En el cuadrante que estamos aquí, que les estoy proyectando, donde están el tipo de herramientas analíticas, ahí tienen el link abajo por si quieren ingresar. Nos están colocando como líderes en el mercado, esto es del 2020, del año pasado, entonces pueden ver que hay un uso, hay una demanda, estamos generando las expectativas que se requieren en el mercado, entonces contamos con herramientas que se pueden trabajar y que van a dar un gran fruto, un gran logro sobre lo que estemos mirando. Hacemos aplicaciones en todo lado, les voy a contar algunas de las cosas que podemos hacer. En el sector público podemos ver como esta parte de planeación de programas y servicios y verlos de una manera más eficiente, ver cómo optimizar estos procesos. Podemos determinar el impacto de programas sobre la población objetivo, ver si va a dar éxito en ese programa que vamos a mirar. Hallar costos o beneficios de esos programas para ver cómo esa parte de retorno o ROI que vamos a tener. Mejorar la satisfacción de los ciudadanos y conocer sus preferencias, a ver qué nos están opinando. Yo puse algunas, hay un montón obviamente, analizar y controlar irregularidades o ver la parte reputacional, ver cómo nos están analizando o no. En otras industrias podemos ver esta parte de conocer a los consumidores, la parte de hallar el target de ese perfilamiento, pronosticar la demanda y herramientas estadísticas muy interesantes para ver esta parte de pronósticos con series de tiempo o con herramientas o con metodologías similares. Esto nos va a permitir ver cómo rotamos productos, cómo van a cambiar los insumos, y si esto ya lo complementamos con procesos de optimización, pues podemos analizar toda esa cadena logística y entonces hacer esa ingeniería inversa y poder hacer los procesos más eficientes. Incrementar el valor que tenemos de los clientes, identificar riesgos o comportamientos en productos o en productos en puntos de venta. Podemos analizar el desempeño de maquinaria y mantenimiento predictivo. Entonces, podemos utilizar toda esta parte de analítica y poder determinar una máquina en qué momento debe ser, hacerle este mantenimiento, no evitar, no esperar a que se dañe, hacerlo de manera preventiva, pero podemos, al poder generar estos modelos y podernos anticipar, pues vamos a ser mucho más óptimos, porque no hacemos un mantenimiento constante, no nos vamos a estar quedando cada 2, 3 meses, estar revisando mi máquina, tampoco voy a esperar a que la máquina no funcione para que mi línea de producción se dañe, sino la voy a revisar cuando tenga que revisarla, de manera que me evite este tipo de, ya sea sobrecostos por muchos mantenimientos o un costo altísimo por esperarme hasta que el proceso quede dañado para no poderlo trabajar. Podemos analizar análisis de los canales de distribución y la competencia, ver cómo estamos y hacer procesos, por ejemplo, para determinar precios óptimos o ver cuál es ese precio que debemos buscar para ser competitivos. Y podemos mejorar la precisión y respuesta en las campañas de marketing. Perdón. Para el lado financiero, nos hemos enfocado ya sea la parte de riesgo, de cobranza, de lavado de dinero. Entonces, medir y gestionar el riesgo es algo importante. Segmentar, retener y fidelizar a nuestros clientes. También aquí podemos pensar un poco también en esta parte de upselling y cross-selling, de cómo hago que un cliente que ya me consuma un producto, me consuma más de este producto, o cómo hago que me consuma otros productos. Entonces, lo podemos mirar. Ver cómo optimizamos esas campañas. Básicamente, pues cambia en otras industrias, pero la estructura que hay por debajo es muy similar, entonces por eso la hemos puesto en varios. Perfilar a los clientes y a los usuarios, calcular también, por ejemplo, el tiempo de vida, calcular rentabilidad que tienen los clientes, entonces todo esto es importante poderlo analizar. Auditar procesos de seguridad de la información, gestionar todo lo que tenga que ver con crédito en cobranza, ya sea en la creación de modelos de originación, si lo hablamos de la parte de crédito, de creación de estas reglas, de políticas duras. También podemos ayudarles a mirar esta parte de gestionar preaprobados. En la parte de cobranza, hemos trabajado en la parte de cobranza temprana, en cobranza tardía, en cobranza preventiva, para intentar atacar en algunos de estos niveles y no permitir que se dé este incremento en los buckets, o cómo optimizar el tiempo que tenemos de nuestros call center o de nuestra unidad de cobranza, atacando realmente a las personas que sí van a hacer esos pagos, entonces lo podemos mirar. Y
toda la parte de prevención de lavado de activos. Entonces, dependiendo de la región, cambia un poco el nombre, pero básicamente todos estos dineros que están siendo malversados, la idea es detectar, crear ese tipo de comportamientos, ayudamos en la parte de alertas. Em, con este tipo de herramientas las podemos complementar con otras soluciones que tenemos para hacer la gestión de entidades y poder identificar estas entidades duplicadas que se están generando o relaciones en estas entidades o hacer consultas en listas negras. Entonces también tenemos un gran conocimiento por ese lado. Y en la parte académica, buscar hacer modelos para disminuir la deserción estudiantil, para mejorar programas académicos, desarrollar y fortalecer las investigaciones. Hay una amplia variedad de universidades que nos tienen y la mayoría de las investigaciones las hacen con Statistic. Ahorita se van a dar cuenta por qué, por lo fácil y lo cómodo que es. Identificar características de los estudiantes exitosos y de esa manera poderlos replicar a otro tipo de estudiantes y poderlos como ayudarnos a que nos generen un valor agregado y poder como regar esa semilla y que seamos mucho más eficientes con el resto de estudiantes. Comprender la demanda que tengamos sobre esos posgrados y de esa manera poder enfocarnos y saber qué perfiles, qué demanda vamos a tener, qué costos podemos trabajar, analizar y vigilar el desempeño de los estudiantes, poder evitar cómo tomar estas decisiones antes y poder, al estar mirando ese desempeño, no estar a que la persona esté ya fuera de la organización o fuera de la universidad para poder tomar decisiones, sino ayudarlos desde antes y mejorar las capacidades analíticas de los estudiantes. Muchos de los cursos que se dictan en muchas universidades los hacen sobre nuestras herramientas y pues ya la gente va formada y va conociendo este tipo de cosas. Seguramente si buscan a alguien y ponen, necesitamos que sepa de estadística, que es muy fácil que consigan un perfil de ese estilo. Aquí les voy a contar un par de aplicaciones que hemos trabajado de casos de éxito. Voy a centrarme en uno de cada uno para no hacer largo, porque pues podrán imaginarse que a través de 28 años que llevamos se han generado mucho, pero aquí en el sector público, en Perú, identificamos la magnitud real de la violencia a partir de la analítica. Se hizo el modelo para poderlo trabajar. Esto nos ayudó a disminuir en un 50% el tiempo empleado en las actividades operativas que se estaban realizando dentro de la organización. En otras industrias, por ejemplo en Movistar, se mejoró la satisfacción de los canales de atención y esto logró un 2% de disminución en la tasa de abandono, perdón, el 2%, en un 2% se disminuyó la satisfacción y de esa manera logramos disminuir la tasa de abandono en un 29%. En BCP, en la parte financiera, identificamos cómo mejorar esa experiencia del cliente, cómo hacerla mucho más interesante y logramos hacer que esos procedimientos fueran 5 veces más rentables, logrando que se realizara hasta el 90% más de transacciones y que se adquirieran entre uno o dos productos nuevos. Aquí va un poco más orientado a lo que yo les contaban de upselling y cross-selling para poder aumentar este tipo de cosas. En la parte académica, aquí hay una universidad donde implementamos un sistema de medición de competencias para más de 4.000 docentes. Entonces, era una manera de ver qué tan bien o mal estábamos parados o están parados los docentes en este tipo de universidades. Con esto quiero darles como una idea muy en general de lo que hemos hecho. Si alguien quiere ver casos un poco más detallados o un poco más explicación de esto, porque sé que lo vimos un poco rápido, en nuestra página está, o nos pueden contactar y con mucho gusto les podemos dar un poco más de información. No sé si hasta el momento hay alguna duda para no ir alargándonos. Estoy viendo una pregunta de Amos de Emma. Ahorita sobre estadística te la voy contando. Sí, la de Amos. En un segundo que vamos a la estadística, con mucho gusto te doy la idea. Vale. Bien. Bueno, IBM SPSS Statistic, aquí tengo una pequeña imagen de la herramienta. Básicamente es una plataforma de análisis estadístico. No vamos a tener como ese inconveniente un segundo, creo que esto aquí, ay, me sacó. Ya, mil disculpas. Voy a tener aquí la parte
de análisis estadístico, algo que a mí me encanta y les puedo asegurar es que fácilmente el 95% de mis clientes no saben estadística, no es algo que sea exclusivo para estadística. Tengo gente con profesiones muy diferentes, abogados que manejan las herramientas muy bien, porque es muy fácil de aprenderla. Y lo que nosotros nos intentamos enfocar es que le demos ese aprendizaje desde un punto de vista riguroso, porque la estadística es muy rigurosa. Cualquier persona que haya trabajado con algo de estadística sabe, hay supuestos, hay requerimientos, hay cosas que hay que hacer. La herramienta los trabaja con esa rigurosidad, pero tiene la ventaja de presentarlo en un ambiente muy fácil de trabajar. Entonces, no necesito alguien que sea estadístico para sacarle todo el provecho a la herramienta. Si lo tienen, van a potenciarla, como me sucede a mí, mi formación es estadística, pero no es algo como vital, entonces es algo que es un poco más abierto. Vamos a tener un montón de conjuntos de funcionalidades para poder extraer esta información, entonces vamos a poder mirar y trabajar desde cualquier lado. Lleva un montón de años siendo una herramienta muy usada, con gran potencia y de una manera muy sencilla. Tiene un amplio conjunto de herramientas estadísticas, se integra, como ya les habíamos contado, con código abierto y hay un fácil análisis de los datos. Statistics se divide básicamente en dos. Voy aquí a salir un segundo. Voy a ponerles Statistic. Esta es nuestra ventana. Statistic es una herramienta que viene en el sentido, en función vienen 4 versiones que dependen de las funcionalidades que queramos hacer y en una de esas se encuentra Amos. Entonces, esta herramienta que me preguntaban hace un rato en el chat, está dentro de Statistic, está en el módulo Premium. Eh, Ahorita no la tengo a la mano, pero se las puedo escribir rápidamente y complementaría uno de los procesos que podemos trabajar. Eh, Aquí pueden ver, en Statistic tenemos dos, vista de datos, vista de variables. Les doy un poco de lado, estoy trabajando con la segunda pantalla, entonces cualquier cosa estoy mirando es para ese lado. Básicamente aquí en vista de variables lo que yo voy a poder hacer es tener como esta posibilidad del clic derecho en Excel donde veo propiedades de las variables. Entonces le defino un nombre, la anchura, decimales o cosas de ese estilo. Entonces supongamos que yo quiero trabajar con los ingresos de una persona, quiero trabajar con su cargo, entonces vengo y voy colocando nombres de variables. Los ingresos va a ser una variable numérica, vamos a suponer que no tiene decimales, y va a ser alrededor de 6. El cargo va a ser una variable también numérica, pero la voy a tener codificada. Entonces, solo voy a tener una anchura de 1. Ambas variables son numéricas. Aquí le puedo colocar, si quiero, una etiqueta, que sería una descripción. Ingresos de las personas, por poner alguna cosa. Aquí sería cargo en la empresa. Y aquí puedo poner algunas codificaciones. Yo, por ejemplo, podría pensar en que tengo un cargo 1, que es para una persona directiva. 1, 2, para alguien que es administrativo. Un 3 para un consultor senior. Y así podría seguir agregando la cantidad que necesite. Esta variable va a ser un número que le puedo sacar medias, promedios, sumas. Y esta sí es una variable que describe más desde un punto de vista nominal. Básicamente, puse una aquí de más, la voy a borrar. En la vista de datos, lo que yo haría es ingresar esa información. Entonces, aquí colocaría los ingresos de las personas y colocaría sus respectivos cargos. Como se pueden dar cuenta, yo puedo tener la información codificada o puedo tener la información con su categorización o con la descripción que les coloqué. Eh, Realmente uno no digita información sobre SPSS, no es una herramienta que tenga los controles adecuados para hacer un proceso de digitación. Lo que uno realmente es trae la información y la opera, pero si uno necesitara capturar o llenar algún tipo de información, se puede hacer de esta manera. Nos conectamos a cualquier lado.
si yo necesito, puedo venir y traer información de una base de datos. Entonces me conecto cualquier conector que yo tenga con ODBC. Entonces voy, me conecto, entonces hago el proceso y genero la información. Puedo traer información de Excel. Vamos a hacer aquí un ejemplito rápido. Yo sencillamente lo que hago es le estoy diciendo, tráigame la información. Él viene y me da como una descripción de lo que yo quiero cargar. Hasta me muestra qué datos voy a tener. Puedo eliminar o hacer algunas selecciones de las variables, también hacer un filtro, trabajar menos cantidad de datos y cuando lo quiera, lo cargo. En este caso, para este archivito cargamos 6.400 registros y tenemos 28 variables. En SPSS no hay limitante en la capacidad de información. Si quieren cargar millones, cientos de millones, lo podemos cargar. No importa tampoco las variables. Aquí tenemos las 28 variables. Lo que yo ya haría es un proceso de ajuste o de parametrización de todas estas cosas que estoy trayendo, porque son propiedades que no tiene Excel, las encuentro en SPSS y tendría la información para trabajar. Si quiero, también puedo trabajar o traer información desde un archivo plano, un archivo de SAS, de Stata, de DBase, de Lotus, de Cognos. Básicamente, de donde tenga la información, la podemos hacer y nos podemos conectar. Cuando yo tengo la información en SPSS, voy a cargar aquí un archivo que ya más o menos depuré y trabajé. En este caso tengo un archivo de 1500 registros, hay 67 variables que son de aquí. Esta es una encuesta en Estados Unidos, viejita, pero fue una encuesta. Entonces se les preguntó la situación laboral, el estado civil, la edad en el primer matrimonio, la región, qué postura tiene ante la pena de muerte, cómo es su preferencia religiosa, cómo es su vida, qué tipo de música escucha, si he visto museos. Entonces es una batería grande de información. Ya está aquí, ya está codificada, ya están con los valores y yo puedo comenzar a generar información. Básicamente la herramienta permite hacer varias cosas. En el menú datos, que se los estoy mostrando acá, están todos los procedimientos que manipulan toda la data, que pueden como generarme toda la información que yo quiero analizar. Yo tengo dos encuestas o hice dos bloques de encuestas, vamos a seguir con este ejemplo, y entonces tengo la información en un lado, la información en el otro, la quiero consolidar y tener un solo archivo. O en la empresa tengo la información sociodemográfica de la persona en un lado, la información transaccional en otro, la de quejas y reclamos en otro, y quiero hacer una sábana completa, entonces quiero pegar esos archivos, que sería como el join, si lo hablamos en otros términos. Esto está aquí en datos, y es el fusionar. Entonces yo puedo o agrupar información como quiera. Quiero eliminar duplicados, tengo manera de identificar duplicados y poderlos eliminar. Puedo identificar valores atípicos, casos que tengan una anomalía y poderles hacer algún tipo de análisis. Puedo transponer la información, puedo reestructurarla. El filtro está por aquí abajo, que es la parte de seleccionar casos. El segmentar, que es para no estar repitiendo los archivos, lo podemos trabajar por acá. Eh, Básicamente definir fechas es como el otro importante y tal vez definir conjuntos de respuesta múltiple que son para esas preguntas donde una persona puede marcar o dar más de una opción de respuesta. ¿Qué deportes practica? Entonces marco tantos como sean necesarios. Entonces hay que hacerle un tratamiento especial y un análisis especial y lo permite la herramienta. Eh, Básicamente, haciéndoles un recorderis de, hablábamos hace un rato de que pueden tener la herramienta por un mes y tomar capacitaciones. En la capacitación entramos un poco en detalle en algunas de estas cosas para que puedan trabajar con la herramienta, con sus datos y sacarle provecho. Y vemos un poquito de algunas de esas cosas para que sepan cómo utilizarlas. No voy a entrar a ese detalle aquí para no alargar demasiado la charla. El otro bloque importante que tiene Statistic es transformar. En transformar yo voy a poder manipular las variables, las columnas que tengo acá. Yo tengo aquí, por ejemplo, los años de educación. Me gustaría hacer rangos, lo que correspondería a la primaria, secundaria o bachillerato, high school, bueno, depende de dónde lo estemos viendo. Un pregrado, un título de maestría, de doctorado, no sé, quiero hacer esas agrupaciones. Entonces, eso lo haría por acá en recodificar en distintas variables. Tomo esa variable que es numérica, que es continua, y hago esos rangos. Eh, Puedo
hacer recodificaciones de variables de texto, puedo agrupar visualmente la información, puedo mirar una manera de reemplazar valores perdidos, de imputar esta información que tenga, porque si me hacen falta datos, ¿cómo los reemplazo? Y puedo crear nuevas variables. Básicamente en este menú está toda esta parte de manipulación. La otra parte, que es la parte de gráficos, voy a mostrarlas con un poquito más de detalle. Tenemos, bueno, el generador de gráficos que funciona como cualquier gráfico normal. Yo marco el gráfico que quiero hacer. Hay una cantidad amplia de gráficos para trabajar. Escojo la variable que quiero graficar. En este caso voy a bajar aquí el estado civil. Le doy a aceptar y se va a generar una ventana adicional que es el visor de resultados, que es donde voy a ver esta información. Trabaja Statistic con una ventana aparte donde yo puedo aquí tener esta visualización. Entonces aquí tengo la información de casado, viudo, de separados, de este archivito. Esto yo lo intento ver como si esto fuera una pequeña versión de Word, porque aquí yo puedo hacer un montón de cosas. Yo podría venir e insertar una descripción. Entonces venir aquí y poner en el archivo podemos ver que se tiene tal, tal, tal y tal cosa. Agregar lo que me parezca pertinente. Le puedo cambiar el tipo de letra, el tamaño. Puedo ponerle cosas como color. No sé, aquí estoy haciendo cualquier cosa de carrera, pero puedo venir y comenzar a complementar, borrar cosas que no me interesen, entonces cambiar el tipo del gráfico, si yo quisiera que esto no se viera las barras de este color, porque ya tengo un formato preestablecido, entonces puedo venir y alterar o cambiar tanto como lo desee. Aquí lo cerré. Entonces las barritas me gustaría que fueran de otro color, me gusta un color más oscuro, eh, o las puedo poner con algún efecto de sombra, no sé. Entonces, puedo comenzar a hacer cosas de este estilo y cambiar los formatos como los quiera. También los puedo programar para que siempre se generen así y no estar haciendo yo cambios todas las veces. Eso se puede programar. La herramienta permite este tipo de programación y lo vamos a ver en un rato de manera muy cómoda. Y esto yo me lo puedo llevar para donde quiera. Yo puedo exportar y me lo puedo llevar a una versión de Word. Ahora lo puedo exportar a las nuevas versiones de Word, al doc.x. Lo puedo llevar a Excel, lo puedo llevar a un HTML, lo puedo llevar a un PDF, lo puedo llevar a PowerPoint. Eh, Se puede llevar a texto o si quiero me puedo llevar solo los grafiquitos. Básicamente lo que yo haría aquí es elaborar el reporte tan sencillo, tan complicado como lo necesite y lo puedo enviar. Lo podría generar en lo que les estaba mostrando y ya lo distribuyo. O lo podría generar sobre aquí y que las personas pudieran irlo cambiando. Ahorita vamos a verlo con detalle cómo pueden hacerse cosas de este estilo. Voy a poner esto. No sé por qué no puedo quitar esta de aquí. Del zoom. Dejo la pantalla un poco más pequeña para que el menú no se me pierda. Vale, estábamos viendo la parte gráfica. En la parte gráfica, entonces, yo puedo comenzar a complicar los gráficos. Voy a poner aquí otro gráfico. Le pido otra variable adicional. Entonces, quiero desagregar el estado civil por hombre o por mujer. Entonces, lo que voy a tener ahora es desagregado con ese color. Se va pegando la información abajo, una después de la otra. Yo podría venir aquí también y comenzar a hacer gráficos mucho más elaborados. Por ejemplo, quiero ver uno de un diagrama de caja. Entonces, quiero ver el estado civil por el género y lo quiero ver por la edad en que se casaron. Entonces aquí estoy teniendo un gráfico donde estoy viendo el comportamiento desagregado por hombre o mujer, por cada uno de los estados civiles, de cómo es el comportamiento de la edad en el primer matrimonio. Estoy viendo quiénes tienen una tendencia hacia arriba, hacia abajo, cómo está más o menos su distribución, que es lo que uno busca con este gráfico, pero me está contando un montón de valores atípicos y los está generando de acuerdo a cada rango. Entonces, para una mujer casada, casarse, perdón, tener una edad de primer matrimonio, casarse
alrededor de los 30 y pico de años es un valor atípico. Para un hombre es estar como en los 38 y ahí puedo ver. Y estos numeritos de aquí son el caso. Entonces yo podría ir a ver qué caso es. Este sería el 678. Entonces si yo me regresara al SPSS y buscar el registro número 678, esta es la persona que allá me parecía como atípica. Entonces tengo una manera rápida de identificarla, encontrarla y ver qué voy a hacer con eso. En la parte gráfica también hay uno que a mí me gusta que se llama el selector de plantilla de tableros. Este es un procedimiento que funciona mucho más lógico a cómo uno debería trabajar cuando uno va a hacer un gráfico. El que les acabo de mostrar, más el proceso que manejan, creo que la mayoría de las herramientas tienen para mí un pequeño problema y te han mal acostumbrado, es que tienes que pensar qué gráfico quieres hacer para poder hacer el gráfico. Y generalmente uno no trabajaría o no debería trabajar así. Yo tengo estos datos y me gustaría saber cómo los puedo mostrar. Esto es lo que me ofrece el selector de plantillas de tablero. Entonces yo digo, tengo la edad en el primer matrimonio. Entonces él me dice, mira, lo puedes graficar de esas tres maneras. Tengo el estado civil, lo puedes graficar de esta manera. Entonces él va acomodando el gráfico al tipo de variable. Si marco dos variables, me sugiere algunos gráficos. Si marco tres variables, me sugiere otro tipo de gráficos. Si las variables son numéricas y categóricas, hace una. Si las tres fueran numéricas, haría otra. Si las tres fueran categóricas, generaría otra. Si tuviera las dos categóricas y una continua, haría otras. Entonces, como que se va acomodando y me va dando todo ese panorama. Y desde aquí también pueden utilizar mapas. Si tienen la información en mapas, podemos cargarla y visualizarla sobre esos mapas. Yo voy aquí a generar el mapa de calor, por generarles algún gráfico, como para que tengan esa idea. Aquí abajo estaría, entonces básicamente tengo una grilla, aquí están las tres razas, aquí están los 5 estados civiles, y la edad la está pintando en promedios, entonces los colores claros son los más bajitos, el rojo oscuro es el más alto. O sea que las personas viudas de raza blanca aparentemente son las que más edad tienen en esta población, y los más chicos son los solteros de otra raza, que está mucho más clarito. Entonces, esta es una idea de cómo se puede hacer esta información. Mm, la parte fuerte de la herramienta está aquí, en analizar. En analizar, básicamente, están todas las metodologías estadísticas para trabajar, desde procedimientos muy sencillos, como los vamos a ver en un rato, a procedimientos muy elaborados. Entonces, yo puedo generar algo como un CuboLab, que es un informe muy sencillo, a mí me gusta mucho. Aquí quiero sacar información de variables categóricas, quiero poner aquí, perdón, de variables numéricas, y quiero desagregarlas por categóricas. Quiero ver el estado civil, el género, la raza y la situación laboral, para poner alguna cosa. Y aquí es que yo le quiero sacar. ¿Quiero sacar una suma? No. Quiero ver cuántos casos hay, puede ser. La media, desviación estándar, estos porcentajes no me interesan, pero me gustaría ver más un mínimo y un máximo. Entonces, si se fijan, eh, fácilmente yo voy acomodando, voy colocando lo que quiera, le voy a dar continuar, le aceptar, y acá abajo se genera el cubito. El cubito es este de aquí abajo. Entonces me está diciendo, la gente en este archivo que estás trabajando se casan a los 22.79 años, ese es su promedio. Tienen una desviación estándar tanto, el que se casó más joven es el de 13, el que se casó más viejo es el de 58, espero que no se haya casado este con este, y así estaría para cada una de las variables. Si le damos doble clic, la idea de que se llame cubo es que yo puedo manipular esta información. Entonces, yo quiero ver o saber qué pasa con los hombres. Entonces vengo aquí, marco hombres y los datos se actualizaron. En este momento solo están para hombres. O quiero marcar las mujeres. Entonces viene y la información se genera para mujeres. O quiero ver las mujeres casadas de raza blanca que están en la casa. Entonces vienen y se calcula la información para esos. Esa es la idea más o menos de que se llame un cubo y que lo pueda manipular. Y también lo puedo hacer acá, desde el punto de vista de cómo estoy colocando la información. Entonces me gustaría tener más bien la raza
la raza aquí abajo en la información, en como columna, la situación laboral aquí, y no quiero ver sino un promedio de la edad en el primer matrimonio de todo el mundo. Entonces voy a poner total y total. Entonces aquí lo que estoy sacando es un cruce entre dos variables. Estoy colocando las tres categorías y las otras que hay, y estoy colocando en el centro el promedio de la edad en el primer matrimonio. Y puedo comenzar a hacer análisis como quiera. Y si quiero, pues puedo seguir filtrando. Entonces, básicamente acomodo la información. Si esto yo lo guardara, se lo envío a alguien que tenga Statistic, esa persona recibe este visor de resultados, puede abrir esto y seguirlo manipulando sin necesidad de tener mi base de datos. Sencillamente lo que va a hacer es eh, tomar la información y la puede manipular o ver como sea, y no necesita tener todo el archivo total de la encuesta, porque ya está consolidada aquí en el cubo. Y vamos a suponer que estos de la raza blanca me llamaron la atención. Yo podría señalarlos y puedo hacer cosas tan sencillas como venir aquí y crear un gráfico. Entonces, aquí ya tengo un gráfico creado en base a la información que tenía ahí. Voy a cerrarlo aquí que lo deje abierto. Cerramos este y este. Y vengo y genero la información. Entonces, es muy amigable la forma en cómo puedo explorar y puedo manipular la información. Voy a aprovechar este momento para contarles un poquito del código de programación que maneja la herramienta por debajo, que lo llamamos la sintaxis. Todo lo que hagamos en SPSS tiene un código de programación, así como lo tiene R, o como lo tiene Python, o como lo tiene cualquier cosa. Lo interesante aquí es que lo hicimos sin necesidad de conocerlo, y si yo no lo conozco, también puedo programar este tipo de cosas sin necesidad de hacerlo. Entonces, lo primero que yo hice fue abrir un archivo. Yo vine por aquí, abrí un archivo, y les mostré el GSS93 reducido. En vez de darle a aceptar, le voy a dar pegar. Y cuando le doy pegar, lo que me genera es el código de programación de la herramienta. Entonces, algo que a mí me parece fabuloso es que yo no necesito saber programación de SPSS para poder utilizar la programación, porque ese es el comando para poder abrir un archivo. No hubo necesidad de que yo lo supiera, de que estuviera buscando el manual, nada, porque lo hice como lo hago normalmente por menú y le di pegar y ahí lo tengo. Si quisiera cambiar el nombre del archivo, pues cambio la ruta, cambio el nombre aquí, como lo haríamos en cualquier lado de estar programándolo, y ahí estaría. Después de que abrí el archivo, les mostré un gráfico por aquí en generador de gráficos. Vamos a ver cuál último hay. Este. Entonces, en vez de darle a aceptar, le doy pegar y se genera el código de programación para poderlo hacer. Después vimos el gráfico este del selector de plantillas, que fue el de calor. Entonces le voy a dar, marquémoslo aquí, le voy a dar pegar, y entonces viene y se genera el código. Ahorita les hice un cubo lab, entonces vengo acá, le doy pegar y se genera el cubo. Y entonces voy a tener todas las cosas una abajo de las otras. Entonces voy a hacer aquí una cosa, voy a cerrar los resultados, voy a cerrar mi archivito, voy a estar aquí en la sintaxis, y si yo ejecuto toda la sintaxis, entonces él va a cargar el archivo y va a generar todos los resultados. Entonces, automatizar un proceso y dejar un reporte completamente automatizado, de dejarlo ya predefinido y que podamos hacer todas las partes, es muy sencillo en SPSS porque lo hago una vez, le doy pegar, 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 pegar y lo utilizo. Esto lo podríamos medianamente programar en procesos batch, de manera que yo le puedo decir a la máquina, prendas a tal hora, cárgueme esta sintaxis, ejecútela, y de esa manera voy a tener este reporte a las 8 de la mañana cuando yo me sienta a trabajar, y no me voy a dedicar o no voy a perder el tiempo que un analista debería estar haciendo analizar a procesar información. Entonces, la automatización es muy sencilla. El código de programación de la herramienta funciona como cualquier proceso. Yo quiero borrar algo, supongo que como en cualquiera de estas herramientas es el comando de ser algo como delete. Cuando vaya a comenzar a escribir, él me va contando cómo es el proceso. Cuando yo vaya señalando, lo va marcando con algún error. Cuando yo vaya colocando la información y lo vaya colocando de forma correcta, lo va a cambiar a colores para que sepa que está de manera adecuada. Si hay algo que yo no sé, pues sencillamente marco la información de lo que quiero trabajar, me voy a la ayuda, que aquí me la está generando al otro lado, y ahí me va a dar una idea del comando, de la sintaxis, de cómo se utiliza, de qué quiero trabajar, y tengo como toda una documentación para apoyar. Entonces aquí, usted tal vez escribió y se requiere el comando, se utiliza así, aquí hay un ejemplo, y puedo ver otro tipo de cosas. Entonces ni siquiera tuve que copiarle el comando completo, como se dieron cuenta, porque yo apenas escribí parte del comando.
y me va a buscar como todo lo que esté relacionado con eso. Entonces, lo puedo trabajar. La parte funcional de Statistic permite que esta programación se pueda llevar mucho más allá. Yo puedo hacer macros, puedo hacer estructuras, puedo hacer funciones donde mande parámetros. Entonces, como cualquier lenguaje de programación es igual de robusto, lo puedo explotar. Ahí sí necesito aprender un poco más. Pero, como se fijan, si lo necesito para cosas como estas de dejar algo automatizado y de poderlo mirar, es muy fácil de programar. Yo voy a cambiar aquí de archivo. Voy a abrir otro archivito por aquí. Voy a abrir el de este por acá, Employee Data. Estos son como 500 personas de una empresa. Aquí tengo su salario actual, su salario inicial, cuánto tiempo llevan trabajando, su experiencia previa, su cargo, los años de educación, cosas de ese estilo. Y quería aprovechar este archivito para mostrarles un poco de un análisis un poco más elaborado. Yo tengo toda una parte descriptiva que no vamos a entrar en detalle, que la puedo manejar. Tengo un procedimiento para hacer tablas personalizadas. Si lo que necesitan es como crear la tabla a su gusto, vamos a verlo rápidamente. Este creo que puede ser interesante. Yo puedo poner, por ejemplo, aquí la categoría laboral, pero la categoría laboral desagréguemela por género, porque no me interesa tenerla así. Abajo me interesa ver la clasificación de minorías. Y de esto quiero ver cuál es su salario actual. Y por género, que lo voy a poner aquí, quiero desagregar cuál es su nivel educativo. Entonces, si se fijan, yo estoy creando una tabla tan complicada como la quiera hacer, le voy a dar a aceptar y aquí se genera la tabla. Entonces, aquí tengo el salario actual de las personas, en base a lo que tengo, y el nivel educativo desagregado para cada una de las informaciones. Entonces, yo puedo crear esas tablas tan complicadas o tan sencillas como quieran y hay un procedimiento adecuado para eso. Puedo hacer pruebas de medias, pruebas para comparar, ya sean paramétricas o no paramétricas que están por acá. Puedo hacer regresiones, que es la que quiero aprovechar y mostrarles por aquí. A mí me gustaría crear un modelo para predecir el salario de una persona en función de estas variables, del nivel educativo, salario inicial, meses desde el contrato y experiencia previa. Entonces, vengo para acá, aquí se genera la regresión. Básicamente tengo aquí un R cuadrado del 81%, o sea que el 81% de el salario actual lo puedo explicar en función de estas variables, sería un modelo muy bueno. Entre más alto sea el R cuadrado, mejor. Por aquí hay una prueba para saber si el modelo sirve o no, pero la que realmente uno más utiliza es esta de aquí, que me dice si las betas o los parámetros de la regresión funcionan, que son estos de por aquí, que en este caso dan que todos son significativos, y aquí tendría la ecuación. Entonces yo tendría la ecuación para trabajar. Algo que me permite hacer cualquier procedimiento de modelado dentro de Statistic es que si yo quiero, puedo guardar este modelo en un formato que se llama XML. Yo lo que hago es esta información, esta ecuación que no me interesa programarla manualmente, la guardo, vengo aquí, lo pongo en algún lado, le voy a poner modelo, regresión, salario, para que me acuerde después. Le doy continuar, le doy aceptar, va a repetirse la salida porque lo estoy haciendo aquí. Y por aquí en utilidades yo puedo aprovechar el procedimiento que dice, no lo veo, no lo veo. Perdón, asistente de puntuación. Y entonces lo que hago es, tomo ese modelo, tomo esa ecuación y se la puedo aplicar a unos datos. Aquí no tiene un poco mucho sentido, pero si yo lo hiciera aquí y finalizara, se lo estoy haciendo sobre la misma información, lo que acabo de hacer es calificar esta data y acabo de sacar el pronóstico. Lo que pasa es que estoy hablando con la misma data que lo creé, pero esto tendría sentido cuando yo con una data hago el modelo y se lo quiero calificar a otra data. Entonces, calificarlo en estadística es así de sencillo. No necesito aprenderme la ecuación, no necesito complicarme. Si ya yo conozco la ecuación, sé que la ecuación la tengo de aquí abajo, que son estos de aquí, y sería menos 16.000 más 669 por nivel educativo, más, porque es una ecuación de una regresión lineal. Pero si no tengo ese desgaste, sencillamente en cualquier procedimiento lo guardo y lo puedo calificar. Es más o menos la idea. En, tengo procedimientos más elaborados, como por ejemplo hacer un árbol de clasificación.
un árbol de clasificación, básicamente la idea es lo mismo, predecir una variable en función de las otras. Tengo varias metodologías para hacer, no voy a entrar, ahorita se los muestro en Modeler. Y lo mismo, en cada uno de ellos yo puedo llevarme esto a un XML, entonces siempre voy a poderlo generar. Si quiero hacer modelos con redes neuronales, que básicamente sirven para lo mismo, predecir una variable en función de otras variables, también puedo hacer lo mismo. Si quiero hacerlo en un análisis discriminante, tengo muchísimas metodologías que tienen esa misma funcionalidad. Básicamente hay muchas metodologías porque no se ha descubierto una que sea mejor. Lo que uno generalmente hace es probarlas y la idea es que la herramienta tenga todas. Pero también uno lo que hace es adecuar o utilizar unas de acuerdo a lo que necesita. Si lo que quiero predecir es una variable numérica, seguramente el camino correcto sea una regresión logística o algunos árboles o la red neuronal. Pero si mi variable es categórica, es me compra, no me compra, o si la persona me va a abandonar o no porque estoy haciendo un modelo de deserción, pues ya no es una regresión lineal, ya cambia a una regresión logística binaria. Entonces como que uno va acomodando utilizando las herramientas adecuadas para poderlo trabajar. Eh, Hay infinidad de procedimientos. Como les contaba, la herramienta se divide en 4. Hay una versión base donde está esto un poco más sencillo. Y conforme uno puede ir avanzando hasta obtener la información. Hay uno que viene con el premium, que no lo tengo acá para mostrarlos, pero se los quiero contar rápidamente porque lo pusieron por ahí en el chat ahorita que lo pude ver. Y es AMOS. AMOS es un procedimiento que hace ecuaciones estructurales. Es una interfaz aparte, complementa al SPSS, está en el premium, y lo que busca es hacer todo este tipo de información, principalmente cuando yo quiero confirmar lo que estoy haciendo. Yo puedo venir sobre la herramienta y hacer, aquí en reducción de dimensiones, hacer un análisis factorial, por ejemplo. El análisis factorial rápidamente lo que hace es agrupa las variables y genera factores que yo quiera analizar, pero muchas veces lo que a uno le interesa es mirar si esas agrupaciones que alguien ya hizo en otro lado, en otra investigación, se están replicando en mis datos. Entonces quiero hacer un análisis factorial confirmatorio, confirmar que lo que yo ya hice se está dando o no. Entonces, eso lo puedo hacer en Eimos. Yo vengo, cargo la información, gráficamente hago la información y la puedo mirar. Si a alguien le interesa, lo podemos ver con detalles o si tienen dudas puntuales de Eimos para no complicarnos porque también quiero ver, que conozcan un poquito de Modeler, lo podemos hacer. Entonces, déjenme sus datos por ahí y con mucho gusto hacemos una sesión personalizada donde miremos un poco la herramienta y veamos qué dudas tienen, si ya la están trabajando, si tienen alguna duda puntual para poderlo mirar. Básicamente, esta es la idea general de Statistics. Si tienen algunas dudas, anótenlas por ahí. Ahorita sacamos unos minuticos para hacerlo. Y rápidamente quiero mostrarles Modeler. Esta es la herramienta de Modeler. Como ya vimos, algunas ideas se parecen. Aquí tengo lo que sería como el menú de datos, solamente que aquí lo veo de forma de nodos. Este sería como el transformar de Statistic para crear y manipular variables. La parte gráfica, la parte de modelado, que sería haciendo un símil como nuestro analizar, resultados, exportar y cosas de ese estilo. Básicamente lo que uno hace en Modeler, que la programación es mucho más gráfica, mucho más visual, mucho más sencilla, es cargo la información. Entonces resulta que me conecté a una base de Cognos, entonces vine y traje la información de Cognos, pero también tengo unos archivitos que vienen en un TXT, y también tengo unos archivos que vienen en Excel. Entonces yo vengo y cargo la información. Generalmente esto lo necesito unir. Entonces yo vengo y agrego la información. La consolido en uno solo. Resulta que hay una variable que está mal o quiero eliminar duplicados. Entonces vengo y pongo el distinguir que sirve para eliminar duplicados. O quiero crear una nueva variable. Entonces creo una nueva variable aplicando alguna fórmula. O hay algo que está mal categorizado y quiero hacer categorías nuevas, quiero reclasificarlo. Entonces vengo y comienzo a generar como este flujo de información. Después quiero hacer un gráfico, quiero ver este gráfico, entonces vengo y lo conecto, o quiero hacer este otro gráfico, o quiero hacer... Entonces, básicamente la herramienta funciona así, voy conectando y voy programando. Quiero ver algún resultado, quiero ver el cruce de dos informaciones o cosas de ese estilo, o quiero exportar esto, me lo quiero regresar a la base de datos de Cognos porque ya hice algunos procesos y lo quiero trabajar. Entonces vengo y conecto la información. Y cuando vengo a la parte de modelar, aquí están básicamente agrupados en 3 grandes grupos. Modelos supervisados, que son todos estos procedimientos donde yo tengo una variable y la quiero predecir en función de otras variables.
Quiero predecir si una persona me compra o no me compra, si una persona va a aumentar su bucket, están hablando de cobranza. Quiero mirar si una persona va a ser deserción estudiantil. Entonces, es esa variable, si se va o no se va. Entonces, ¿qué hace? Un segundo, creo que se bloqueó. Ah, vale, gracias. Creo, es que está viendo en el chat que se detuvo la presentación. Vale, rápidamente voy a recordar el último por si no se estaba viendo. La parte de segmentación era generar grupos de manera que ese grupo internamente tenga características muy similares y cuando yo vea un grupo contra otro grupo sean muy diferentes. Es más o menos el objetivo cuando hacemos modelos de segmentación. Esto nos permite crear estrategias diferentes para cada grupo, mandar una campaña, un comunicado, cosas diferentes, o inclusive mezclarlo con los modelos supervisados y hacer modelos para diferentes segmentos de manera diferente. La parte de asociación son metodologías que sirven para ver generalmente este comportamiento de canasta de mercado, se llama, donde yo puedo ver el producto que la persona compró, los que está siguiendo comprando y cuál es el siguiente que va a hacer. Esto por debajo lo tienen empresas como Amazon, donde a mí me complica mucho la vida porque cada vez que ingreso me aparecen los productos recomendados y lo que hicieron fue un modelo de este estilo. Lo que están diciendo es, usted ya compró estos productos, hay gente de todos los clientes que yo tengo que ya hicieron eso mismo y compraron estos otros productos, seguramente le van a interesar y esos son los que me vota como recomendados. Eso es lo que hace Netflix cuando te propone una serie nueva, una película nueva, en base a lo que ya viste, pero lo mezclan ese tipo de modelos. Entonces se pueden hacer modelos de ese estilo y aquí en modelos los podemos trabajar. Y todo esto, cuando uno lo tiene en una ruta, aquí voy a abrir una ruta un poco más real para que la vean. Yo aquí cargué dos archivos, una información que tenía de enero, una información que tenía de, voy a ampliarlo un poquito, una información que tenía de febrero. Unifiqué esta información, eliminé registros duplicados. eh, Aquí me interesa ver qué tengo esos datos, cómo los estoy mirando. Entonces hay un nodo que a mí me gusta mucho que se llama auditar datos, que es este de acá. Aquí básicamente lo que me va a contar es esta información cómo está. Me está diciendo, mira, la edad está entre 18 y 50, los ingresos están entre tanto y tanto. Si es una variable categórica como el género son 2, el estado civil son 4, que aquí ya estoy viendo que está mal porque yo en este archivo tenía 3 estados civiles. El riesgo son 3, a mí me interesa tener 2, que es bueno y malo. Entonces, aquí puedo tener una visualización muy rápida de la calidad de la información. Aquí puedo ver cómo está esta información. Resulta que casi todas están completos al 100%, pero hay este que está al 99, hay este que está al 42. Entonces, aquí debo estar haciendo algo mal porque solo tengo el 42% de las fechas. Entonces, puedo detectar rápidamente errores o mirar. Si esto fuera así, yo puedo venir y reemplazar ese valor perdido, que eso se llama imputar. Obviamente yo imputaría algo que estuviera en el 80 o más, no el 42, porque pensar en completar un 60% con un 40% creo que está como un poco complicado, pero básicamente se pueden hacer. Me identifica valores atípicos y extremos. Me está contando que hay 84 personas que tienen valores muy raros para su ingreso. No sé si sean muy arriba o muy abajo, entonces podría ir a analizarlos. Yo podría venir aquí y decirle, me interesa saber quiénes son. Entonces, generar rápidamente un nodo para mirarlo. Aquí lo genero. Voy a cerrar esto. Y si yo vengo acá y lo conecto, básicamente lo que voy a tener aquí, voy a decirle que me los incluya porque me interesan son los atípicos. Voy a ponerle por acá una tablita. Podría saber quiénes son. Entonces aquí tendría esos 84 registros y ver quién es quién. Entonces aquí tengo su identificación, y aquí tengo sus ingresos. Aparentemente todos son que tienen valores muy altos. Los atípicos pueden ser arriba y abajo, no necesariamente. Entonces, si se fijan, rápidamente yo puedo comenzar a mirar la información. Aquí lo que yo hice fue recodificar algunas variables porque no me gustaban como estaban, entonces las fui arreglando, creé nuevas variables o cosas de ese estilo. Y cuando yo ya tengo el proceso, aquí, por ejemplo, hice algún par de gráficos. Es muy similar a Statistic. Hice el gráfico que quería generar. Aquí lo podemos visualizar.
y aquí podría haber un comportamiento. Lo llevé a 100% porque es una manera que me parece más interesante de visualizarlo, porque quería ver el comportamiento del riesgo en función a los ingresos, que los dividí en rangos. Entonces puedo ver que conforme los ingresos van aumentando, la gente va teniendo un comportamiento más bueno con respecto a la información. Entonces puedo como ver este tipo de datos. También lo que puedo hacer es, tengo el selector de plantillas que vimos en Statistics, donde yo puedo marcar las variables y que me diga qué gráfico quiero generar. No voy a entrar en detalle porque ya lo vimos, pero es la misma idea. Marco dos variables, marco tres y se generan. Y aquí yo hice la parte de modelado. Entonces, en este caso, lo que a mí me interesa, yo quiero predecir el riesgo, que lo tengo como malo o bueno. Entonces le puse a esta variable como destino en función de estas variables. Y voy a utilizar un árbol de clasificación, que en este caso puede ser el Chait, ya que lo veo acá. Cuando yo ejecuto el procedimiento, se genera este diamante. Cuando le doy doble clic al diamante, lo que voy a tener es la salida de ese modelo. Entonces, aquí me está contando qué variables quedaron. Si yo quiero, puedo ver una idea de este arbolito. Aquí lo puedo poner un poquito más chiquito. Este es el árbol que me dio. El árbol funciona como reglas. Lo que va generando es como las diferentes divisiones y a cada división le da una probabilidad. Vamos a ver aquí un caso. La primera variable son los ingresos. Entonces me está diciendo, si una persona tiene más de $41,000 de ingresos anuales y tiene dos o más tarjetas de crédito, tiene una probabilidad del 67% de tener un riesgo bueno. Pero si llega a tener cero o ninguna, porque aquí está menor o igual a 1, tiene una probabilidad solamente del 58, baja la probabilidad. Van a haber probabilidades que van al malo, como esta de aquí, que sería una persona con ingresos entre 29 y 41, que tenga dos o más hijos y que tenga hipoteca. Entonces, lo que va haciendo el árbol sencillamente es creando un conjunto de reglas de sí, sí, sí o sí, y va asociándoles una probabilidad. Cuando uno tiene este arbolito, lo que generalmente le interesa ver es qué tan bueno es el modelo. Eso lo podemos evaluar aquí, por ejemplo, con este nodo. Y lo que me está diciendo, creo que están colocando que la resolución está muy baja. Creo que es algo en mi red que está fallando en este momento. Espero que se alcance ahora. Estoy intentando contar todo lo que veo. Básicamente aquí lo que hace es un cruce, que es esta tablita chiquita que se ve acá, que está como ensombreado, y me dice realmente, compara la realidad con lo pronosticado, y son los números que están acá. Entonces, esta diagonal, la diagonal principal, dice como los que hizo bien. Gente que era buena, tenía un buen riesgo, y el modelo lo clasificó como bueno. Y la de aquí, el numerito 3057 que está aquí abajo, son los malos que el modelo pronosticó como malos. Y los otros es donde se equivoca. En términos generales, este modelo lo hizo bien en el 87%. Entonces, uno puede comenzar a ver qué tan bien o qué tan malo está haciendo el modelo. En este caso, yo corrí varios modelos, está haciendo el modelo. En este caso, yo corrí varios modelos. Lo que hice aquí arriba fue poner, corrí un Quest, corrí un Chait, corrí un no sé qué, y le puedo poner al final un nodo de análisis y los voy a comparar los tres. Entonces, aquí tengo el resultado de uno, el resultado del otro, el resultado del otro, y puedo decidir cuál es el mejor modelo. Entonces, básicamente la herramienta lo que me permite es hacer este tipo de cosas. Y eh, si hay alguno que a mí me gusta, por ejemplo, aquí tengo estos datos, voy a ponerles un tipo. Resulta que estos son clientes que me llegaron hoy y yo quiero evaluarlos a ver si son buenos o malos. Entonces, la información que yo tengo acá es, tengo su información, su edad, sus ingresos, pero no tengo, bueno, esta no debería tenerla. Aquí hice algún error, creé una variable que no era, vamos a borrarla. Realmente no debería tener el riesgo, porque es la variable que quiero predecir. Vamos a suponer que el archivo está así, entonces tengo toda la información, pero no tengo el riesgo. Y quiero aplicarle el modelo. Entonces, básicamente, para aplicar un modelo en Modeler, así como en estadística hacíamos el XML, aquí es copiar y pegar el diamante, lo pongo y ya tengo el modelo a calificar. Entonces, si lo genero acá,
y lo tengo. Aquí tendría mis datos. Aquí me está pronosticando si es bueno o malo y aquí tendría la probabilidad asociada. Entonces, básicamente, lo que puedo hacer es de una manera muy sencilla calificar, que es algo que les quería mostrar. Y para finalizar, lo otro que quería contarles es que si necesitan hacer toda una parte de analítica de texto, el Text Analytics, aquí está. Y podemos extraer esa información y manipularla. Esa es una posibilidad que lo podemos hacer desde Modeler. Voy a regresarme ahora sí, voy a dejar de proyectarles. Me voy a regresar a las preguntas y vamos a ver cuáles podemos rápidamente contestar. Una versión que depende de cada versión y con las versiones anteriores. Pasa con la mayoría de esas herramientas, cuando sale una nueva versión, no necesariamente está soportada y no se va a poder hacer la conexión. Generalmente, la herramienta, ya cuando la instalas, viene con el componente de Python y R que corresponden y ya queda instalado todo. Entonces, ahí lo vas a tener para poderlo mirar. Pero es sobre una versión puntual porque es en la que en el momento se desarrolló. Por aquí veo otra que me dicen que es estudiante de ingeniería de la carrera de computación y cuál es la mejor manera de involucrarme con el análisis de datos. Nosotros tenemos una plataforma que se llama Informes Academy. Ahí estamos intentando desarrollar muchos cursos que te pueden servir. En términos generales, yo te diría que busques, como todos los pasitos, uno empezaría con cursos descriptivos, pruebas de hipótesis, correlaciones, regresiones, y ahí ya uno, yo diría que te enfocaras como en las metodologías. La idea como los agrupa Modeler te puede servir mucho, como intentar resolver problemas supervisados, donde yo quiera predecir una variable en función de otras, y ahí dependiendo de la herramienta en la que estés trabajando vas a encontrar menos o más funcionalidades. Ver metodologías de segmentación, cómo se utilizan, para qué sirven y comenzarlo a verlo por ahí. Entonces, creo que por ahí podría funcionar. Y pues puedes consultar nuestra herramienta y cualquier cosa, también por ahí tienes mis datos, me puedes decir y te puedo guiar, no hay ningún problema. Que si se pueden extender las conversaciones en redes sociales, bueno, este es como respuesta. Ya contesté más o menos la de Amos. La parte de medición de competencias que vi que la puso Alex, que me están copiando acá, lo hacemos de diferentes maneras porque diseñamos el cuestionario como lo queramos trabajar o si ya lo tienen, los estamos mirando. Podemos verlo de una manera estructurada como el cuestionario como tal o una entrevista para poderlo trabajar. Podemos verlo con un poco de detalle como lo quieras ver. Y también lo que hacemos un análisis para generar estos factores. Generalmente por debajo de esta información hay un análisis factorial para generar este tipo de información o algunos análisis un poco más sencillos dependiendo de lo que queramos ver. Entonces, Alex, si quieres, escríbenos y con cuidado o con un poco más de detalle lo podemos ver. ¿Cómo podemos aumentar la generación de datos cuando tenemos un trato en persona a persona con beneficios de programas sociales? Hay que mirar bien qué es lo que estás colocando o cómo lo estamos mirando en esos programas sociales. Sí entiendo el limitante que se tiene y más cuando vas dato a dato. Muchas veces la información o estos datos quedan de manera no estructurada, entonces habría que verlo con un poco de detalle y ver qué herramientas o qué cosas sí podemos hacer para aumentarlo. Hay como esos limitantes, hay veces de que no se puede abordar demasiadas preguntas o demasiadas cosas cuando estamos viéndolo hacia las personas, pero muchas veces o grabaciones o imágenes o este tipo de cosas creo que es una manera en la que podemos aumentar esta cantidad de data que queramos hacer. ¿Se puede conectar SPSS para extraer datos de tiempo real en la nube? Ok. Básicamente, nosotros también nos podemos configurar e instalar esto en la nube. Entonces, si ya tienes una nube, no importa la que sea, donde la estés trabajando, allá podemos poner Statistical Modeler y de la misma manera como nos estamos conectando, sacar información, va a ser en tiempo real o no. Y si quieren, también dependiendo de cómo sea, si lo quieres instalar en un ambiente físico, podemos conectar a la nube y traerlo, también lo vamos a poder hacer. ¿Se puede elaborar un informe gerencial en el mismo CPSS? Sí, era más o menos lo que estábamos viendo en la salida.
podemos cambiar la forma de las tablas, de los gráficos, personalizarla a un nivel de detalle para que salga ya casi el reporte final y lo podamos elaborar. Habría que ver un poquito a qué nivel de detalle lo quieran mirar o no. ¿El gráfico se lo puede exportar a Power BI? No, los gráficos se exportan como imágenes. Em, Dentro del SPSS lo podemos manipular, mover, hacerlo, pero la interfase o el desarrollo que hacemos en Power BI, que es un visualizador muy bueno, no lo podemos como de una vez aprovechar. Power BI no tiene esa funcionalidad de poderlo sacar. Lo que sí hemos hecho es que nos integramos y muchos de los desarrollos que hemos hecho los hacemos con Power BI o con cualquier visualizador, y esta salida de la información de los datos, ya sea en Statistical Modeler, lo llevamos y nos conectamos con Power BI y ya generamos esa parte de visualización, porque muchas organizaciones quieren la visualización en ese sentido y esta tal vez sencilla que ofrece CPCS no la quieren trabajar en ese nivel. Entonces lo podemos hacer y nos conectamos, pero no es que lo podamos utilizar. Entonces, con muchas empresas lo hemos hecho, pero la conexión. SPSS cuenta con un método para publicar sus cuadros que permitan a otros usuarios que no cuentan con las herramientas logren visualizarlos. ¿Soportan dinámicos? No. No, solamente si tienen la herramienta, es un poco con lo que la pregunta de ahorita, y nos podemos integrar y utilizar ese tipo de herramientas como Click, como Tableau, como Power BI para poderlo minar. No tengo un ejemplo para ver la parte de scrapping en web, pero si quieren lo podemos agendar con mucho gusto y poderlo trabajar para que lo veamos con detalle, por tiempo no para mirarlo. Sí podemos trabajar con datos georreferenciados. La idea es tener una columna latitud-longitud o un símil de esta parte de información. Podemos pintar sobre mapas información para poderlo trabajar. Esa es más o menos como la idea de las cosas que podemos hacer referenciadas. Por aquí me preguntan cuáles son los algoritmos que utilizamos para los modelos. Eh, Hay de todos. Lo que nosotros principalmente hacemos es compararlos. Manejamos por debajo algo que llamamos Champion Challenger. Entonces la idea es ver qué resultado me da uno, el otro, y sabemos cuál va a ser el que tiene el mejor resultado. Básicamente muchas de estas metodologías tienen un punto de comparación. Si yo hablo de modelos supervisados, tengo, por ejemplo, para ver eficiencia algo como el KS o como Gini o el área bajo la curva, entonces puedo comenzar a compararlos. No hay nadie que haya mostrado que un procedimiento sea mejor que el otro, o si no, pues las herramientas solo tendrían este y el resto no estarían. El inconveniente que uno tiene es que se están desarrollando un montón de cosas. Básicamente, cualquier persona que haga un doctorado en alguna rama con la estadística crea un modelo nuevo. Entonces, si con esto como que hay un desarrollo constante y todo el tiempo se están dando nuevos modelos o nuevas metodologías. Entonces, casi que mi consejo es comparar. No hay como algo que pueda ser una mejor modelo. Con modelo de SPSS se pueden realizar transcripción de audio o video a texto o requiere otra herramienta. No, se requiere otra herramienta. Nos complementamos con herramientas de IBM, ya sea para la parte de análisis de audios o análisis de imágenes, y lo podemos llevar. Para analizar ya ese texto, sí, como les contaba, en Modeler lo podemos hacer. Creo que esta era la última, no sé si hay otra por ahí. Mientras sale, les recuerdo y quiero agradecerles. 155 personas se conectaron al final. Muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaron. Recuerden darle un clic en la encuesta a responder, por favor. Nos permite saber y mejorar en algunas cosas. Y recuerden que en la encuesta también están unas preguntas habilitadas por si les interesa esta parte de tener estos cupos de la herramienta para poder tener un mes la herramienta funcionando. Son unas cuantas, entonces yo les recomendaría que lo hicieran, así van a poder estar entre las personas de este pequeño cupo que tenemos, y de esa manera vamos a poder también organizarnos con estas capacitaciones para que puedan conocer un poquito y trabajarlo. Veo que ya no hay más preguntas. Quiero agradecerles por su tiempo. Muchísimas gracias. Y cualquier cosa por acá estoy a sus órdenes. Tienen por ahí mi correo. Y en lo que les pueda servir, con mucho gusto.